Bienvenido a esta segunda parte del video. Aquí vamos a complementar implementando el transistor como conmutador a través del protoboard. Te recomiendo que cheques el video anterior, abajo está el enlace para que tengas todos los datos que vamos a utilizar en un rápido análisis del circuito a implementar. Vamos a analizar el que tenemos acá para determinar si con estos elementos y sus respectivos valores y además de los conceptos previamente vistos, el transistor se puede comportar como un conmutador en zona de saturación con el interruptor en la unión colector-emisor cerrado y en zona de corte. Vimos anteriormente que cuando el transistor está en saturación lo podemos modelar con un interruptor cerrado en la unión emisor-colector. Recordemos que eléctricamente un interruptor cerrado tiene una resistencia cero. En los extremos de este dispositivo no hay ningún voltaje. Al tener resistencia cero, es como si esta tierra estuviera conectada al extremo de la resistencia de 470, la resistencia de colector. Podemos ver en este circuito entonces que la corriente que va a circular por el colector es la misma que va a circular por la resistencia, pues están en serie. La corriente de saturación va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia. Y la corriente que circula por la resistencia, según la ley de Ohm, es igual al voltaje, en este caso 5 volts, entre el valor de la resistencia. Y nos da como resultado 10.6 miliamperes. ¿Qué significa esto? Que cuando el interruptor está cerrado, por el colector van a circular 10.6 miliamperes. Y esos 10.6 miliamperes los vamos a obtener de la corriente de base. Habíamos dicho que considerando la resistencia de base de este valor de 2200 y alimentada con 5 volts, teníamos 1.9 miliamperes. Si lo multiplicamos por la ganancia, obtenemos 380 miliamperes. Por lo tanto, con este valor en la resistencia de base, podemos alcanzar sobradamente los 10.6 miliamperes con los que el colector se va a saturar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la resistencia de base en lugar de ser de 2200 la pusiéramos de 1.5 megohms? En esas condiciones encontraríamos que la corriente en la base sería de 4.3 microamperes, que multiplicado por la ganancia nos arrojaría una corriente de colector de aproximadamente 860 microamperes. Como vemos entonces, el valor en este caso de la resistencia de la base es importante para determinar la saturación del transistor. ¿Y qué pasa en la zona de corte? Recordemos que la modelamos con el interruptor abierto. En estas condiciones la resistencia de colector en este extremo prácticamente está desconectada. Como consecuencia, el voltaje en el colector en este caso van a ser 5 volts. Como habíamos dicho anteriormente, para que la unión colector-emisor estuviera en corte, el interruptor debe estar abierto. Cuando está abierto, la corriente a través de él es cero. Por lo tanto, en corte necesitamos que la corriente de colector sea igual a cero. ¿Y cómo logramos que la corriente de colector sea igual a cero? Con una corriente en base igual a cero. Lo anterior lo podemos lograr al aumentar la resistencia de base. Vamos a ver físicamente la implementación de un conmutador utilizando un transistor. En esta ocasión vamos a implementar un circuito que utiliza un transistor como conmutador, es decir, se comporta como un interruptor. Vamos a ver el procedimiento para armarlo en el protoboard. Vamos a observar y analizar el diagrama eléctrico. Acá lo tenemos. Lo integra una fuente de alimentación, una resistencia de 470 ohms, una resistencia de 10K o 10.000 ohms y otra más de 2200 o 2.2K. Tenemos acá el transistor, que en este caso es un C1815. Esta es la matrícula. Tenemos también un diodo LED y un interruptor. Si observamos cuidadosamente el diagrama, podemos ver que R1 y R2 están conectados a la fuente de alimentación. La resistencia 2, que es de 10K, junto con la resistencia número 3, que es de 2.2K, están formando lo que en circuitos eléctricos llamamos un divisor de voltaje. El voltaje que está en este punto es suficiente para polarizar la base del transistor. Vemos que el colector
del transistor está conectado al positivo del diodo LED y a la resistencia de 470 ohms. Y el emisor lo tenemos conectado a tierra. Como habíamos visto previamente en el modelo de funcionamiento, el interruptor en este circuito lo va a formar la unión colector-emisor y va a estar controlado por la base. Pero ¿cómo podemos armar este circuito en el protoboard? Primero, identifica cada componente y su valor. Entonces, como habíamos dicho, tenemos tres resistencias: 470, una resistencia de 10K, una resistencia de 2200 o 2.2K, un interruptor, un diodo LED y un transistor C1815 y la fuente de alimentación. Es importante que la relación entre el componente físico y el diagrama eléctrico lo manejes adecuadamente. Una vez que identificamos los componentes, vamos a armar nuestro circuito en el proto. Vamos a armarlo paso por paso. Recordemos que el protoboard está organizado por filas y columnas. Las filas están en los extremos, que es donde generalmente conectamos la fuente de alimentación, y las columnas las tenemos en la parte central. Filas y columnas representan un nodo. Puedes auxiliarte de los números que están impresos en la placa. Puedes definir que este sea el nodo 30, el nodo 31, el nodo 32, el 33, 34 y 35. Previamente tendrías que haber identificado en el diagrama eléctrico cuántos nodos hay. Si lo observamos, vemos que aquí hay un nodo, dos nodos. Recordemos que el nodo es una conexión en común de más de dos elementos. A este nodo están conectados dos resistencias, el push y la base del transistor. A este nodo están conectados el positivo del foco, un lado de la resistencia de 470 ohms, el colector, y al negativo de la fuente de alimentación tenemos el emisor, un extremo del push button, la resistencia de 2200. Todo esto es un solo nodo. Es el nodo negativo y este es el nodo positivo del protoboard. Vamos entonces a identificar cada nodo y relacionarlo con el número que viene en la placa. Vamos a asignar los siguientes números. El transistor ocupa un nodo para cada uno de sus terminales. Tenemos al colector, que lo vamos a conectar al nodo 23, el emisor al 21 y la base al nodo 25. En el nodo 23, además del colector, va a estar conectado un extremo de la resistencia de 470 y el positivo del foco. Vamos ahora a pasar al protoboard. Ahí ya tenemos energizado el protoboard, el positivo arriba y el negativo abajo, rojo y azul respectivamente. Ahora vamos a identificar el nodo 23, el nodo 21 y el nodo 25 del protoboard y lo vamos a relacionar con la conexión del diagrama eléctrico. Este es el transistor C1815 y según los datos del manual tiene la base en el lado derecho, el colector en medio y el emisor al lado izquierdo. Ahí ya lo tenemos conectado. Base al nodo 25, el emisor en el nodo 21 y el colector en el nodo 23. Vamos a conectar ahora las dos resistencias que polarizan a la base. Empecemos con la resistencia de 10K. Esta resistencia está conectado en uno de sus extremos al positivo de la fuente de alimentación y el otro extremo a la base del transistor. Y la base del transistor está en el nodo 25. Recordemos que el positivo es la línea roja en los extremos del proto. Aquí tenemos la resistencia de 10K conectado en uno de sus extremos al positivo y el otro a la base del transistor. La resistencia de 2200 está conectado un lado a la base del transistor y el otro lado a negativo de la fuente de alimentación. Aquí tenemos conectada la resistencia de 2200, un lado a la base del transistor y el otro lado a negativo de la fuente de alimentación. Observa que en la base ya tenemos conectado las dos resistencias que forman el divisor de voltaje. El diagrama eléctrico nos dice que a ese mismo nodo, es decir, al nodo 25, debemos conectar también un extremo del push button. Por comodidad voy a utilizar cables para no saturar el nodo 25. Vamos a utilizar cables para separar un poco el push button.
vemos que uno de los extremos va a quedar en el nodo 30 y el otro en el nodo 32. Según el diagrama eléctrico, el push button en uno de sus extremos va a la base, al nodo 25, y el otro está conectado a tierra. Puedes utilizar cables negros para denotar que ese cable está conectado a tierra. Observa cómo uno de los extremos del push button está conectado a tierra a través de este cable. Y el otro extremo está conectado al mismo nodo de la base. Con eso terminamos la polarización de la base como nos indica el diagrama eléctrico. El emisor del transistor nos dice que está conectado a tierra. Y como marca el diagrama eléctrico, está conectado a través de este cable al negativo de la fuente de alimentación o a tierra. Vamos ahora a conectar el colector. El diagrama eléctrico nos dice que el colector está conectado en el nodo 23 al ánodo del diodo LED y a un extremo de la resistencia de 470. Aquí tenemos el colector. Entonces a él vamos a conectar un extremo de la resistencia de 470 ohms y el otro extremo está conectado a positivo. Solo nos falta conectar el diodo LED. Vemos que el diodo está conectado el ánodo al colector, al nodo donde está el colector, que es el 23, y el cátodo está conectado a tierra. Aprovechando que el emisor está conectado a tierra, vamos a usar este mismo nodo para conectar aquí el cátodo del diodo LED y el ánodo al colector. Ahí está conectado. El negativo del diodo LED está al negativo de la fuente de alimentación y el positivo está conectado al colector, como marca el diagrama eléctrico. Y ya terminamos. Una forma de comprobar si está bien conectado nuestro circuito es observando nuevamente el diagrama eléctrico. Los elementos que están conectados a positivo son solamente dos resistencias. Y aquí lo podemos comprobar. En la línea positiva, que es la roja, solamente están conectadas las dos resistencias. Al negativo de la fuente de alimentación deberíamos tener conectados 4 componentes. El cátodo del diodo, el emisor, un lado del push button y la resistencia de 2200. Si observamos el negativo de la fuente de alimentación, tenemos conectados la resistencia de 2200, un lado del push y este cable que tiene conectado al emisor y al cátodo del diodo 1, 2, 3 y 4 componentes, como lo marca el diagrama eléctrico. Vamos a ver el funcionamiento. Aquí ya está energizado el circuito eléctrico. Como el transistor se está comportando como un conmutador, en este momento el voltaje de la base es suficiente para que la unión base-emisor esté encendida. Digamos que el transistor está activado. Al estar en esta condición, el interruptor que está entre el colector y el emisor está cerrado. Por lo tanto, el negativo está polarizando al positivo del diodo LED. Es decir, el diodo LED en esta condición tiene un negativo arriba y un negativo abajo. Cuando activemos el push button, el voltaje de polarización que teníamos en la base se va a ir a tierra, provocando que el voltaje en la base sea menor a por lo menos 0.7 volts. En esta condición, la unión base-emisor se deshabilita y el interruptor entre el emisor y el colector se abre. Al abrirse este interruptor, el voltaje de la fuente de alimentación positivo puede pasar libremente a través de la resistencia de 470 y energizar con un positivo el ánodo del diodo LED y que éste encienda. Por lo tanto, cuando oprimimos el push button, el diodo enciende, debido a que el transistor se deshabilita o se apaga. Vamos a ver el funcionamiento en el circuito. Aquí lo tenemos energizado y como esperamos, el foco está apagado y se va a encender cuando activemos el push button y nuestro transistor está funcionando como un interruptor electrónico. Se le da sentido a este circuito cuando es parte de una configuración poco más compleja. La tercera zona de funcionamiento del transistor es como un amplificador. La unión colector-emisor ya no lo modelamos con un interruptor, ya no es absoluto. Ahora lo vamos a modelar con una resistencia variable. Podemos controlar el voltaje que va a tener el colector. ¿Y cómo controlamos el valor de esta resistencia con la corriente de base? Pero ese es tema de otro video.
Recordemos que el transistor funciona en tres zonas claramente definidas, como amplificador, en la zona de corte y en la zona de saturación. Cuando funcionan estas dos últimas, al transistor lo utilizamos como un conmutador, como un switch electrónico. Espero te haya servido la información. Hasta pronto.